Bien, ahora sí. Ahí se está viendo la presentación. Te vemos a ti, Rocío, está perfecto. Estoy seleccionando el puntero, sí, ahí está. Por tanto, buenos días a todos los participantes de esta 31ª reunión anual de botánica de la Sociedad de Botánica de Chile. Vamos a dar inicio a la conferencia inaugural con la presencia de Rocío de Ana, la doctora Rocío de Ana. Rocío desarrolló su doctorado entre 2012 y 2016 en la Universidad Nacional de Córdoba, estudiando la sistemática de PREA, de la familia de las solanáceas, con especial interés en filogenética, citogenética y taxonomía. Comenzó un postdoctorado en 2017 en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, en CONICET, Córdoba, trabajando en la evolución del cáliz inflado en la tribu Physalide, también de las solanáceas, bajo la supervisión de las doctoras Stacy Smith y Gloria Barbosa. Rocío actualmente lidera un proyecto de la National Science Foundation con la doctora Smith para estimar los tiempos de divergencia de toda la familia de las solanáceas, profundizando en paleobotánica y filogenética. Damos la bienvenida y un gran agradecimiento a la doctora Diana que nos acompaña en esta oportunidad y que engrandece nuestra inauguración de este congreso virtual. Gracias, Rocío, por estar con nosotros y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación y por la oportunidad de presentar mis resultados y mi investigación en este congreso. Así que como bueno, Andrés ya mencionó, hoy voy a estar hablando sobre tiempos de divergencia en angiospermas y cómo farolitos fósiles iluminan la historia evolutiva de la familia de las solanáceas. Así que para comenzar, quiero mostrarles esta lámpara, y no solo este farolito chino lo estoy mostrando porque me gustan en general, sino también por el hecho de que necesitamos cierta iluminación con respecto a tiempos de divergencia de las angiospermas. Y esto lo digo no solo en sí por una cuestión, digamos, poética, sino también porque existen grandes controversias con respecto al tiempo de divergencia de las mal llamadas plantas con flores, que en realidad son las plantas con frutos. Muchísimos estudios se han realizado y no se ha llegado a un consenso general sobre cuál es la edad de las angiospermas. Recientemente hay trabajos muy completos y trabajos fabulosos que han realizado Barbie Saukir con Susana Magallón, estimando el tiempo de las angiospermas, y que se ha propuesto hace unas semanas, viendo también una charla de Susana, que tendría una edad estimada de 168 millones de años. Pero bien, desde una opinión más personal, creo que uno de los problemas para poder llegar a un consenso sobre la edad de las angiospermas es que se está tratando de llegar a un consenso haciendo análisis para todo el grupo en total, siendo necesario quizás buscar una opción más simple o una estrategia más sencilla para poder estimar estos tiempos de divergencia. Y para esto quisiera hacer analogías sobre los trabajos de Mendel. Como ustedes conocen, Mendel estableció las bases de la genética como nosotros lo conocemos, y él trabajó en Pisum sativum, en esta planta que estoy mostrando aquí, un modelo muy simple para poder establecer las primeras teorías genéticas mendelianas. Es así que creo que sería una buena estrategia para la datación de las angiospermas aplicar un modelo más simple para poder responder a preguntas tan complejas como son los tiempos de divergencia. Y por tanto, desde mi punto de vista, sería un buen modelo para poder responder a esta pregunta compleja de tiempos de divergencia, estudiar las solanáceas. La solanácea es una familia de tamaño medio, con alrededor de 3.000 especies y 100 géneros, donde hay una gran variabilidad morfológica en flores y frutos, además de que incluye a varias especies de reconocida importancia económica,
como lo son el tomate o la papa, el tabaco y los pimientos. Pero en sí ustedes se preguntarán por qué solanáceas, por qué no elegí otra familia para poder estudiar los tiempos de divergencia. Y entonces quisiera mostrarles un poquito cómo comencé, que algo ya lo he mencionado Andrés. Yo comencé mi doctorado estudiando este género neotropical de Prea, que tenía grandes problemas taxonómicos, nomenclaturales, y de este modo realicé estudios tanto a nivel de relaciones filogenéticas moleculares como nomenclaturales, estudios también citogenéticos, para llegar también a estudiar la evolución morfológica de este grupo. Entre estos hallazgos, cuando realicé mi doctorado, también describimos varias especies, pero algo particular fue la evolución de los frutos de este género en particular. ¿Por qué esto me llamó la atención? Porque cuando comencé a mirar hacia el grupo mayor que incluía de Prea, la tribu Physalide, que es un grupo monofilético que posee alrededor de 30 géneros y 300 especies, de Prea es el género con el segundo lugar en número de especies, como puede verse aquí. Aquí está representado con diferentes colores, rojo, azul o negro, aquellas especies que poseen un cáliz inflado en rojo, aquellas que poseen un cáliz adpreso o acrescente, cáliz fructífero me estoy refiriendo, en azul, o aquellas que no poseen un cáliz fructífero acrescente en negro. Y lo que me llamó particularmente la atención es que el segundo género con mayor especies es de Prea, que casi la mitad de ellas poseen un cáliz fructífero inflado y la otra mitad acrescente o adpreso, mientras que el género con mayor cantidad de especies es Physalis, dentro de la tribu, donde todas sus especies poseen un cáliz fructífero inflado. Entonces, a partir de esto, comencé un postdoctorado con la doctora Stacy Smith y nos preguntamos sobre cómo era la evolución del cáliz fructífero en esta tribu Physalide. Ustedes cuando piensan en Physalide, quizás lo primero que viene a sus pensamientos es Physalis, el tomatillo, aguaimanto, o también llamado en inglés golden berries, porque es muy popular debido a que se consume, es un alimento muy nutritivo y está muy de moda últimamente en postres. Pero en realidad, este grupo Physalide tiene una gran variabilidad con respecto a cáliz fructíferos. Tenemos desde cáliz fructíferos plicados, como este de Nicandra, que en particular no pertenece a Physalide, está por fuera de esta tribu, pero también tenemos otros géneros fisaloides, como le llamamos a todos los que tienen este parecido en el cáliz fructífero, asiáticos, como Physaliastrum o Archiphysalis, también mis favoritas de Prea, o por ejemplo el llamado farolito chino, que es Alkenkensia officinarum, que estoy marcando aquí, que es el de color naranja, anaranjado. Y bien, ¿cómo llevamos a cabo este estudio entonces para evaluar la evolución del cáliz fructífero dentro de la tribu? Comenzamos incrementando el muestreo de las especies en la filogenia que ya se había publicado anteriormente. Estas filogenias previas contenían alrededor del 37% de las especies de la tribu, y nosotros lo incrementamos a un 77% del total del grupo, incluyendo ahora 231 especies de 300 que contienen. Además, también tuvimos particular atención, particular cuidado en los representantes que estamos incluyendo dentro de la tribu con respecto a los diferentes estados de carácter del cáliz fructífero. Es así que en esta figura estoy mostrando en color más fuerte la proporción de especies que se incluyó para cada uno de los estados, incluyendo especies con cáliz no acrescentes, aquellas con un cáliz acrescente adpreso, cáliz fructífero acrescente adpreso, que son aquellas que la longitud del cáliz en el fruto supera en un 50% al menos la longitud del cáliz en la flor. Y por último, un cáliz inflado, donde son aquellas especies donde teníamos en sí un fruto, una baya en general, totalmente cubierta por el cáliz fructífero, y además un espacio entre esta baya y el cáliz. Entonces, realizamos una nueva filogenia, incluyendo
en sí secuenciación tradicional por Sanger con 4 marcadores moleculares, y sobre esto hicimos un mapeo estocástico bayesiano para poder inferir los estados ancestrales de este carácter de cáliz fructífero. Así pudimos observar de que existe una evolución direccional hacia cáliz fructíferos inflados, que son los marcados de color rojo, y que en general cuando evoluciona este rasgo no hay reversiones hacia estados anteriores. Pudimos inferir el modelo de evolución de este carácter, de este rasgo, que fue stepwise o paso a paso desde un cáliz no acrescente hacia un cáliz acrescente al preso y hacia un cáliz inflado, con casi no reversiones hacia estados anteriores. Y bien, y con toda esta información ya disponible, pensamos, bueno, el siguiente paso es poder proponer o evaluar cómo afectan estos estados de carácter a las tasas de diversificación del grupo. Y bien, aquí surgió un gran problema. Y este problema surgió porque en el medio de este postdoctorado que estaba realizando por allí en 2017, teníamos esta filogenia previamente publicada de Tina Sarkina y colaboradores en 2013, además que fue revisada en el trabajo de De Silva en 2017, pero Peter Wilf y colaboradores describieron este hermoso fósil con un cáliz fructífero que es de 52 millones de años. Este fósil, nuevo fósil para la familia, que fue encontrado, como dije, de 52 millones de años, encontrado en el sur de Argentina, en Trelew, fue propuesto como suposición en este clado que es la subtribu Physalidine, dentro de Physalide, lo que yo estaba estudiando y aún estoy estudiando. Por tanto, este nuevo fósil, la posición de este nuevo fósil, estaría contradiciendo las estimaciones previas de la familia con respecto a tiempos de divergencia, ya que su posición estaría en un clado que había sido estimado de 20 millones de años atrás. Así que dije, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? No puedo ignorar la presencia de este fósil, porque obviamente es un cáliz fructífero, estoy estudiando esto, y además cambia totalmente los tiempos de diversificación de la familia. Entonces, con Stacy Smith, con mi directora, dijimos, empecemos de cero. Así es que propusimos un proyecto, la National Science Foundation, obtuvimos el financiamiento y propusimos de este modo inferir nuevos tiempos de divergencia para toda la familia Solanaceae, estimando al mismo tiempo la posición de estos fósiles mediante un enfoque bayesiano con base en datos morfológicos y moleculares. A partir de esto nos propusimos 3 objetivos, y aquí quiero que presten especial atención a la codificación de colores que estoy usando, porque voy a continuarla a través de toda la presentación. El primer objetivo fue construir una base de datos morfológica para semillas y frutos fósiles, todos los disponibles en la familia. En segundo lugar, nos propusimos crear una base de datos congruente con esta base de datos de fósiles para todas las especies actuales que han sido incluidas previamente en filogenias moleculares de la familia. Es decir, que ya poseen secuencias disponibles en GenBank. Y en tercer lugar, con base en toda esta información previa, aplicar modelos bayesianos para poder estimar al mismo tiempo la posición de estos fósiles y los tiempos de divergencia de Solanaceae. Por supuesto que esto es imposible de hacer uno solo, así que quiero presentarles el equipo, el team, que yo le llamo. Este equipo está constituido por 16 colaboradores fabulosos, que incluyen a paleobotánicos como Peter Wilf, Camila Martínez, Alex Ekval de Rusia, Eduardo Martinetto de Italia, Eva Sadowski de Berlín, como también Hervé Sapkid, quien desarrolló la base de datos Proteus en el proyecto de eFlower, Vincent Fernández, quien es un especialista de aquí de Londres, del Museo de Historia Natural, que trabaja en la parte de imágenes y tomografía computada, y por supuesto Sebastián Ona de Múnich, que trabaja en los modelos bayesianos en Red Bayes.
Además, el equipo está conformado por todos los taxónomos especialistas en diferentes grupos de la familia y que están ayudando en la gran tarea de codificar todas las especies existentes con secuencias disponibles en GenBank, incluyendo a Stacy Smith, que también es especialista en los métodos filogenéticos, Gloria Barbosa, Gabriel Bernardello y Franco Chiarini de Córdoba, especialistas tanto en Lycium, Capsicum y otros grupos de solanáceas, Sandra Knapp, gran especialista en Solanum y en taxonomía en general de solanáceas, Ellen Dean, especialista también en lisiantes, como Andrés Orejuela, quien trabaja en Solandre. Y bien, ahora voy a comenzar a presentarles entonces lo que hemos estado trabajando sobre este proyecto. En primer lugar, les voy a mostrar el primer objetivo específico, que es de construir esta base de datos morfológica para semillas y frutos fósiles, que estaré marcando siempre de color celeste. Y bien, ¿por qué semillas y frutos fósiles y no otro tipo de fósiles? En primer lugar, hay otros tipos de fósiles en la familia. Tenemos 1 o 2 leños disponibles. Uno de ellos que se encuentra ha sido encontrado en Corrientes, pero el problema es que no tenemos la total seguridad de que pertenezca a la familia Solanaceae. Tiene rasgos que podrían sugerir que pertenece a esta familia, pero también podría pertenecer a otra familia, como ha sido informado por la especialista en anatomía de leños, Elizabeth Wheeler. Por otra parte, con respecto a polen, solo hay 2 registros para la familia Solanaceae que no tienen suficiente enzima de descripción suficiente o ilustraciones para poder compararlos con las especies existentes. El más interesante de todos modos es este polen que ha sido descrito como datura, que se encuentra en Denver y planeo analizar en el próximo año, debido a que, en primer lugar, es bastante antiguo, y en segundo lugar, las especies existentes de datura, como las que estoy mostrando aquí, con este recuadro celeste, en sí tienen caracteres que podrían ser muy informativos para poder diferenciar especies. Por lo tanto, este polen, si efectivamente podría ser asignado a datura, podría ser muy informativo para la filogenia. Y por otra parte tenemos los frutos. Como les decía, estos farolitos chinos que están iluminando la historia evolutiva de las Solanaceae, porque estos frutos son los más antiguos que han sido descritos para la familia. Son de 52 millones de años atrás, del Eoceno temprano. El primero en publicarse fue Physalis infinimundi, de Laguna de Lunco, descrito por Peter Wilf en 2017. Pero ahora estamos sumando una nueva especie que va a estar publicada en la próxima semana en American Journal of Botany. Esta especie nueva también ha sido encontrada en Laguna de Lunco, en el sur de Argentina. También posee la misma edad de 52 millones de años. Va a ser llamada Physalis unikeni, y les voy a contar un poquito más sobre ella. En primer lugar, quiero mencionar sobre la distribución actual de Physalis, que es el género donde han sido descritos estas especies, lo que eso no significa que filogenéticamente vayan a ser asignados al nodo corona de Physalis. Pero con respecto a la distribución, Physalis tiene el centro de diversidad en México y tiene esta distribución que se ve en rojo, mientras que la especie que se distribuye más hacia el sur es Physalis viscosa, que no llega a distribuirse en el sitio donde han sido encontrados estos fósiles de fruto. En unos segundos les explicaré por qué. En este caso se ve la paleogeografía del Eoceno temprano, cómo era en ese momento y cuál es la ubicación del sitio donde han sido encontrados los frutos fósiles. Y bien, ¿cuáles son las diferencias de esta nueva especie con respecto a la que se publicó en 2017? Hicimos estudios sobre la venación, pero las principales diferencias corresponden a los lóbulos de este cáliz fructífero, que son más finos, más angostos, perdón, con respecto a la especie Physalis infinimundi, además
del patrón de venación de las venas terciarias, que son principalmente transversales en la nueva especie, mientras que son mayormente reticuladas en Physalis infinimundi. Además, comparamos a estas especies, a ambas, con los 19 géneros que al menos han sido descritos con cáliz fructífero inflado o acrecente dentro de la familia, y pudimos observar que tanto rasgos asociados a la fusión de los sépalos han sido importantes para asignar a esta especie dentro de Physalidae, ya que, por ejemplo, en Nicandra los sépalos no se encuentran fusionados, o en Solanum, como este Solanum maoriense de Madagascar, los sépalos se encuentran completamente fusionados, además de que posee espinas, mientras que otros caracteres, ya sea de la invaginación de la base del cáliz, como la longitud de pedicelos y los patrones de venación, han sido muy informativos para poder asignar, como les decía, estas especies dentro de Solanaceae y además dentro de la tribu Physalidae. Por otra parte, realizamos diafanización de especies de Physalis para poder comparar los patrones de venación más claramente, y pudimos observar que debido a que esta especie Physalis hunikeni posee pedicelos de al menos 15 milímetros de largo, y digo al menos porque como está partido este pedicelo, es el mínimo que podemos estimar. Además que posee solo 5 venas secundarias que emergen de la base del cáliz, y que las venas terciarias son principalmente transversas, pudimos ver que la similitud morfológica de esta especie es mayor con los géneros de Prea y Physalis. Por otra parte, como ya en sí el fósil previo, Physalis infinimundi, había sido descrito dentro de Physalis, consideramos que era mejor asignarlo a este género, aunque eso no significa que su posición filogenética finalmente va a ser considerada dentro de Physalis. Algo llamativo con respecto a estos hallazgos es que para Sudamérica, es decir, Sudamérica es considerado el área ancestral de distribución de la familia Solanaceae. Pero para Sudamérica solo se han descrito estos 2 fósiles de frutos, Physalis infinimundi y ahora Physalis hunikeni, que son los más antiguos de la familia, y por otra parte el fósil de leño que les contaba, que es de Corrientes. Pero no se han descrito otros fósiles para esta zona, sino que la mayor parte de los fósiles son de Europa y Rusia, lo que es bastante llamativo, siendo que el área ancestral del grupo sería Sudamérica. Por otra parte, algo llamativo de este trabajo de Julia Dupin del 2016 es que ella estimó cómo serían los eventos que han producido las expansiones de rango de rango de distribución dentro de la familia, y al menos 20 dispersiones transoceánicas ella la propuso con su grupo colaborador como el mecanismo para explicar las expansiones de rango hacia el viejo mundo, para la familia Solanaceae. De todas maneras, las dispersiones a corta distancia son los principales mecanismos asociados a las expansiones de rango hacia Centroamérica y Norteamérica. Pero con respecto a estas 20 dispersiones transoceánicas que ellos propusieron, lo que hemos encontrado es que estos fósiles fisaloides del sur de Sudamérica estaban presentes cuando Sudamérica era aún parte de Gondwana. Entonces existía una conexión biótica transantártica hacia Australia, y se podría haber producido una dispersión a partir de esta conexión durante este Eoceno temprano, que era muy caluroso, el clima era muy diferente como es ahora. Entonces Gondwana debe considerarse en sí un probable corredor de dispersión terrestre, que de este modo podría explicar algunas de las distribuciones de solanáceas en el Pacífico Este sin necesidad de tener en cuenta dispersiones oceánicas. Y también considerando la colisión Australia-Asia en el Mioceno, como también se han descrito para muchos taxones fósiles de la Patagonia. Luego, en el Neógeno, es probable que
estos linajes fisaloides antiguos, que como les decía, tienen una distribución que no la vemos actualmente, se hayan dispersado hacia el norte debido al enfriamiento y su consecuente extinción en el sur de Sudamérica. Es así que podrían haber ocupado los Andes tropicales que se estaban levantando en el Neógeno, y luego la emergencia del Istmo de Panamá en el Plioceno habría permitido las radiaciones adaptativas hacia los biomas disponibles que estaban disponibles en Centro y Norteamérica. Es así que hoy vemos el Centro de Diversidad de Physalis, por ejemplo, en México. Y bien, ahora quiero que solo que piensen un segundito sobre esta imagen, mientras yo puedo tomar agua. Esta imagen es una fotografía de las colecciones fósiles que están albergadas en San Petersburgo, Rusia, que un colega, Alex Echbal, me envió, debido a que yo estaba insistiendo en encontrar una semilla fósil albergada allí. Y quiero de este modo remarcar el gran trabajo que realizan los paleobotánicos enfocados en carpología, porque luego de encontrar estos sedimentos blandos para poder hacer lavados y aplicar diversas técnicas para extraer los fósiles, ellos realizan por días, meses o hasta años una selección minuciosa de las semillas y frutos fósiles contenidos en estos sedimentos. Es importante resaltar que últimamente los financiamientos para este tipo de colecciones han decaído, y creo que es importante que revaloremos el trabajo en las colecciones carpológicas, que nos dan muchísima información para estimar tiempos de divergencia, como les voy a mostrar a continuación. Y bien, a modo introductorio quiero mencionar cómo son las semillas de Solanácea y qué nos permite identificarlas a través del registro fósil, como también en semillas existentes. Las semillas de Solanáceas provienen de óvulos campilótropos. Esto significa que la nucera en el óvulo estaba curvada, por lo tanto, vemos el extremo del micrópilo al lado del extremo calasal, y esto es algo característico de la familia Solanaceae, además de que está presente en otras familias como Brassicaceae. Otra de las particularidades de la familia Solanaceae es que en general sus semillas están aplanadas, tienen dos dimensiones, y que muchos de sus representantes, como por ejemplo de la subfamilia Solanoideae, poseen un embrión curvado o circinado, es decir, como enroscado totalmente. Otra de las características de la familia es en sí cómo está formado el episperma o cubierta seminal, que solo para tener en cuenta está formado por los dos tegumentos que están presentes en el óvulo, la testa y el tegmen. Y voy a hablar un poquito sobre cómo son las células de la testa, debido a que son característicos también de la familia Solanaceae. Bien, ¿cómo es el registro fósil con respecto a semillas en la familia? En primer lugar, este era el registro zoofósil más antiguo de semillas de la familia, donde Tina Sarkkinen y colaboradores en 2018 pudieron encontrar de que no pertenece a la familia Solanaceae, al parecer es una monocotiledonia, debido principalmente a que en el eje longitudinal de la semilla podemos ver que el micrópilo, aquí, se ubica en el lado opuesto, en el extremo opuesto del extremo calasal. Por lo tanto, esta semilla proviene de un óvulo anátropo u ortótropo, que esto se contradice con la característica principal de todas las Solanáceas, donde los óvulos son campilótropos. Por lo tanto, el registro fósil de semillas más antiguo de la familia, pero no tan antiguo como los frutos, son estas especies, Solanispermum reniforme y Solanum arnense, que son del Eoceno entre 48 y 40 millones de años. Como pueden ver, en estos casos se ve el hilo al lado del micrópilo, por lo tanto estas semillas provienen de óvulos campilótropos, característico de Solanaceae. Y bien, ahora quiero mostrarles algunas de las colecciones que he realizado debido a mis visitas al Museo de San Petersburgo trabajando con Alex Echbal,
como también a mis visitas en Berlín, revisando estas colecciones de semillas fósiles, trabajando con Eva Sadowski. En primer lugar, esta semilla me llamó la atención. Como pueden ver, estas son las células de la testa, tienen una preservación fabulosa, y vimos esta estructura adherida a la semilla. Lo que dijimos, esto es muy particular, porque si esto lo comparamos con una semilla existente, como la que vemos en esta fotografía, esto es Datura inoxia, y podemos ver esta estructura que corresponde a un elaiosoma. Solo algunas especies de Datura poseen elaiosomas, y a veces esto se preserva en las semillas cuando están disecadas completamente. Pensamos que esto puede ser un elaiosoma, pero para poder tener mayor evidencia sobre esto, realizamos escaneos de tomografía computada. Como pueden ver en este video, podemos ver que tanto la estructura, la forma, como la adhesión de esa estructura a la semilla estaría sugiriendo de que probablemente haya sido un elaiosoma. Y eso nos permitiría posicionar esta semilla junto con el género Datura, probablemente, lo que nos daría mayor evidencia para estimar los tiempos de divergencia de Solanaceae. En segundo lugar, hicimos otros escaneos, por ejemplo, de esta semilla, donde pudimos ver gran preservación interna del embrión. Eso nos permite ver la tomografía computada. De este modo, por ejemplo, aquí voy a frenar, podemos ver vemos de colores más claros aquellas partes de la semilla con mayor densidad, y quizás esta parte sería el endosperma, mientras que podría inferirse que esta zona de menor densidad, o a veces también vacía, podría pertenecer a donde estaba ubicado el embrión, y por tanto esto sería una forma curva, como es característico de la subfamilia Solanoidea dentro de Solanáceas. Es así que mediante esta preservación de piritización en sí de las semillas podemos inferir sobre estos fósiles cómo ha sido la forma de sus embriones, y podemos codificar entonces también esto para asignar la posición de estos fósiles. Bien, a continuación voy a seguir con el segundo objetivo, de color anaranjado, que es de crear una base de datos para las especies actuales incluidas en las filogenias moleculares. Y solo como ejemplo, les voy a mostrar algunas de las reconstrucciones ancestrales que realizamos de los caracteres que tuvimos en cuenta. Con respecto a semillas, codificamos 13 caracteres, 6 continuos y 7 discretos. Este es uno de los caracteres discretos que codificamos, que es la forma del embrión. Esta filogenia es una filogenia molecular, con 8 marcadores moleculares, que estaban disponibles en GenBank, y sobre ella mapeamos, reconstruimos los estados con respecto a forma del embrión. Como pueden ver, hay alta señal filogenética con respecto a este carácter, ya que todo el grupo, por ejemplo, de Solanum, tiene que es la mitad de la familia, tiene un embrión circinado o enroscado, mientras que estos grupos, que corresponden a Nicotiana, como también a la tribu Petunia, tienen un embrión recto, no curvado. Por otra parte, nos sorprendimos de que los caracteres continuos son muy informativos a la hora de reconstruir sus estados, tienen alta señal filogenética algunos de ellos. Por ejemplo, en este caso estoy mostrando la longitud de la semilla, donde se ve que estos grupos poseen semillas muy pequeñas, como por ejemplo las petunias, las nicotianas, fabianas, y mientras que ya en la subtribu Solanoideae tenemos, que es monofilética, tenemos semillas de mayor tamaño. Así que a continuación voy a mostrarles la integración de estas evidencias, tanto de especies existentes, que venía marcando en naranja, como de especies fósiles, que estoy marcando en celeste. Para esto, entonces, analicé algunos rasgos más particulares con respecto a fósiles y especies existentes. Medí mediante este software ImageJ cómo eran las células de la testa, haciendo mediciones de 3 células del centro de cada semilla. De esta manera pude medir cómo es el área, el perímetro, su relación, y una medida de circularidad de las células de la testa.
Esto lo realicé para 83 registros fósiles, como les decía, de Rusia, Berlín, también de bibliografía. Ahora estoy incorporando los fósiles de Italia, que Eduardo Martinetto me envió, y actualmente están corriendo los escaneos de tomografía computada. Y además lo hicimos, todas estas mediciones, con 280 taxones actuales, incluyendo una especie por género al menos, obviamente más cantidad de especies para Solanum, porque es la mitad de la familia. Así que estos ya son análisis preliminares que le voy a mostrar de 363 muestras en total, utilizando un análisis estadístico de agrupamiento que se llama escalado multidimensional no métrico, o Non-Metric Multidimensional Scale. Esto lo hicimos con 13 caracteres morfológicos, como les decía, con toda la evidencia que presenté antes, y pudimos ver en primer lugar cuáles son los caracteres más informativos para poder agrupar las especies fósiles con las existentes. Aquí están de color rojo las especies fósiles y de color celeste las especies existentes. Y pudimos ver que la longitud de las semillas, por ejemplo, como también la relación entre el perímetro y el área de las células de la testa son muy informativos para agrupar las especies. Los caracteres discretos más informativos han sido la presencia de esta cavidad en el hilo de las semillas, por ejemplo aquí presente, como también si las semillas eran aplanadas o no, es decir, con dos dimensiones, o eran más angulares, que le llamamos a esto compresión de las semillas. Asimismo, pudimos ver, con respecto a otras de las conclusiones, es que, solo para hacer un resumen, hay dos especies que se han sido descritas, dos especies fósiles descritas de semillas para la familia Solanaceae. Solo 6 de ellas se han descrito como especies extintas, y solo 2 de ellas son géneros extintos, que son Solanispermum y Nephrosemen. Y bien, para hacer un poquito de análisis con respecto a este modelo estadístico, este análisis estadístico, puedo mencionarles de que muy pocas semillas fósiles se agruparon con los taxones existentes donde habían sido propuestos inicialmente. Uno de estos ejemplos es de Iociamus, donde, por ejemplo, se agruparon, como pueden ver, esta es una semilla fósil que es de 16 a 11.6 millones de años, de Rusia, donde, como pueden ver, es bastante la similitud con las especies existentes, por ejemplo, Iociamus niger. Por otra parte, la mayor cantidad de las semillas no se agrupó con las especies existentes, de semillas fósiles, perdón, no se agrupó con las especies existentes, pero, por ejemplo, Nephrosemen reticulatus está en esta posición que estoy marcando con el cursor, y sí se agrupó, no se agrupó con otros existentes, pero sí se agrupó con otros taxones fósiles que están alojados en Berlín. Por lo tanto, es posible que otros reportes fósiles deberían ser asignados a esta especie, Nephrosemen reticulatus, y no sea la única en sí semilla que ha sido descrita por Steven Manchester. Por tanto, y como un poco de conclusión, y esto es bastante especulativo, pero ¿qué podemos decir sobre la filogenia ahora? Porque no voy a presentar los resultados de los tiempos de divergencia porque son muy preliminares aún. Esto va a estar listo para el próximo año, estos resultados, así que esperen por ello. Pero en primer lugar podríamos decir que los frutos fósiles que han sido sugeridos para Physalidine, quizás su posición filogenética, quizás con inferencia solamente en similitudes morfológicas, puedo decir que podría estar posicionado en un nodo, en el nodo perteneciente a la tribu Physalide, que en vez de tener 30 millones de años, como ha sido sugerido anteriormente, tendría 52 millones de años. Por otra parte, podemos decir de que las semillas que se habían utilizado para calibración por nodos solo en el nodo perteneciente a la subfamilia Solanoideae y al de la familia, tienen una posición un poco más derivada, quizás dentro de la filogenia, y los modelos nos dirán sobre ello, cuál es su posición, incorporando todos estos caracteres que les he estado mencionando. Entonces, para terminar, quiero solo mencionar esta conclusión,
creo que estoy bien con el tiempo, que es que los tiempos de divergencia en angiospermas, cuando hablamos sobre ellos, quizás podamos pensar en un modelo más simple como las solanáceas para evaluar estrategias y luego poder aplicarlas a un grupo tan grande como son todas las angiospermas. Y que no solo los farolitos fósiles, sino también las semillas fósiles estarían iluminando la historia evolutiva de las solanáceas. Finalmente, quiero agradecer tanto al equipo, que sin ellos no sería posible todo este trabajo, a todas las instituciones que han permitido este trabajo por financiamiento o por equipamiento, como también a todos los colaboradores que han ayudado muchísimo en este trabajo, y por supuesto el laboratorio de Stacy Smith, donde, bueno, son un grupo muy fuerte de apoyo y que siempre me están brindando los mejores consejos para continuar esta investigación. Como una nota, digamos, al margen, solo quisiera mencionar algo sobre este artículo que fue publicado recientemente en la revista Nature Communications y que estaría, una de las principales conclusiones a la que arriban estos autores es que las mujeres no deberían ser mentoras porque directoras mujeres estarían perjudicando la carrera futura de sus estudiantes, principalmente del mismo sexo, es decir, de estudiantes mujeres. Nosotras, yo soy parte del grupo de biólogas de plantas de Argentina, botánicas argentinas, y estamos preparando una respuesta a este artículo, así que los invitamos a leer esta propuesta y si adhieren pueden firmarla, pueden visitarnos nuestra página web, allí pueden encontrar más información. Nosotros realizamos seminarios semanales sobre el trabajo de biólogas de plantas argentinas que están residiendo en Argentina o en el resto del mundo, como también webinars de desarrollo personal. Por lo tanto, los invito a ver esta página y, por supuesto, estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Una presentación impresionante en relación con todos los alcances y todas las implicancias del estudio de esta familia para el resto de las angiospermas. Partamos por lo más básico. Nos mencionas que están mal entendidas las angiospermas como plantas con flores y deberíamos llamarles plantas con frutos. Así es. Sí, porque desde lo básico, digamos, tanto en inglés como en español le llamamos plantas con flores o flowering plants. Y recordemos que, bueno, en sí la principal sinapomorfía dentro de las angiospermas es la presencia de frutos, de que el óvulo ya no está desnudo, la semilla ya no está desnuda, por lo tanto, deberíamos llamarlos plantas con frutos, pero es algo que, bueno, siempre estoy ahí picoteando la cabeza de todos mis colegas. Tenemos una pregunta de Pablo Guerrero. Dice, primero felicitarte por el excelente trabajo y gran contribución al entendimiento de la evolución de este grupo diverso y tan interesante. La consulta es si podrías referirte a, primero, posibles funciones ecológicas de este tipo de cáliz, y segundo, por qué en Norteamérica, específicamente en México, habrían más especies que en Sudamérica. Bien. Sí, disculpas que no incluí esa diapositiva de las funciones ecológicas del cáliz, porque si no se hacía muy largo, pero hay muchísimas hipótesis sobre ello. Bueno, se conoce que hay un consenso grande de que es una ventaja adaptativa. La principal función del cáliz, como es el cáliz fructífero, como es en la flor, sería de protección, en este caso del fruto en desarrollo. En segundo lugar, estaría ayudando a la dispersión. Podría considerarse una dispersión por agua en el Eoceno temprano, debido a que gran parte de la Patagonia estaba inundada, o sea, inundada, había lagunas, lagos, y por lo tanto ese espacio que hay entre la baya y el cáliz haría flotar al fruto y dispersarse de este modo por agua. Pero por otra parte, actualmente se dispersa principalmente a veces por viento, puede ser, pero como la valla es más pesada, lo que ocurre es que este cáliz a la madurez se torna transparente en muchas especies, dejando visible esta valla anaranjada y que sea consumida por aves, por mamíferos.
También hay otras funciones sobre, bueno, pero principalmente hay otras funciones también planteadas sobre cómo estaría protegiendo y estableciendo una especie de buffer dentro del cáliz con respecto a temperatura y humedad, por lo tanto promueve el desarrollo del fruto, pero esto también estaría englobado en su función de protección. Por tanto, las principales funciones son de protección y de dispersión. Por otra parte, con la segunda pregunta de por qué en Norteamérica, en México habría más especies que en Sudamérica, esto es solo para Physalis. Recordemos que para Solanaceae el centro de diversidad es Sudamérica, pero en Physalis quizás hay otro tipo de ambientes, o sea, la aridez que se encuentra en México ha sido, yo creo que uno de los propulsores de la diversificación del grupo. No se ha testeado, no se ha evaluado esto, pero creo que podría ser una de las causas, debido a que estas plantas en general oficiales son herbáceos y hay muchos poliploides que tienen mayor flexibilidad y que podrían haber tenido ciertas ventajas con respecto a otros grupos para poder invadir estos ambientes. Muchas gracias. Y vámonos entonces también a conversar un poquito acerca de la diversidad en Patagonia, porque ¿cuáles serían las tribus? Gracias, dice Pablo. Bien. ¿Cuáles serían las tribus o grupos que tienen una relación más directa con los fósiles? Porque Laguna del Junco ciertamente es como una ventana gigante al pasado. Y, pero aparentemente no hay más fósiles de solanáceas, están solamente estos, y cómo se relacionan con las tribus existentes en el sur del continente. Bueno, como les decía, que en sí, o sea, los que tenemos dentro de tribu Physalia, o las especies que tenemos con cáliz fructíferas, lo que tenemos más al sur es Physalis viscosa, o también a veces encontramos Nicandra, ¿no? Nicandra physalodes tiene una distribución un poco amplia, pero es principalmente porque se la cultiva a veces también. De todas maneras, claramente el clima era muy diferente en el Eoceno a lo que es ahora. Por lo tanto, la distribución era mucho más amplia y quizás hubo una posterior extinción en esas zonas tan al sur debido al enfriamiento que se produjo durante el Mioceno. Esa es una de las hipótesis que tenemos. Pero, algo más es que sí, se preguntarán por qué solo tenemos 2 especies de frutos fósiles, pero pronto vamos a enviar la tercera especie de fruto fósil. Hay una más que no puedo decir mucho porque esto está siendo grabado, pero es de Colombia. Puedo decirles que es de Colombia, es un poco más joven, pero es bastante antigua igual. Pero es un poco más joven que estos fósiles. Fantástico. Todavía tenemos mucho que aprender y que explorar en la familia. Así Sí, es que, así es. Y algo llamativo es de que, por un lado, que se encuentren tantos fósiles frutos en América y no semillas, y tantas semillas en Europa y no frutos. Pero estoy investigando sobre eso y tiene que ver con las metodologías de colecta de estos fósiles. Sería muy bueno de que se apliquen las metodologías de colecta que se aplican en Europa, en Sudamérica, para poder, si se encuentran en ese tipo de sedimentos, ¿no? Pero para poder recuperar semillas, eso sería muy valioso. No tenemos ninguna semilla de Sudamérica. wow. Aquí me comenta Ali que qué posibilidades también existirían de encontrar fósiles. Bueno, eso tendríamos que explorarlo en conjunto en el desierto de Atacama. Tenemos ciertos, ¿cómo se llama? Sitios donde hay bastantes fósiles, más antiguos incluso, pero Sería muy interesante, pero la verdad no conozco tanto de los sitios que que se están explorando en el desierto de Atacama. Seguramente la preservación debe ser bastante buena, así que voy a explorar en eso. Sí, ahora estamos pensando, bueno, en otro proyecto para continuar más sobre esto, em, porque sería bueno, también explorar quiénes estaban dispersando estos frutos y semillas en el Eoceno.
y eso se puede hacer mediante estudios de, ya sea de semillas conservadas en el estómago de fósiles, que es lo más complicado, o fósiles mamíferos de aves, o si no, el estudio de coprolitos, que son las heces fosilizadas. Entonces podemos ver el estudio de coprolitos nos permitiría saber sobre quiénes dispersaban estos frutos y semillas en el pasado. Bueno, les vamos a transmitir este mensaje a los colegas paleontólogos que están trabajando en el desierto de Atacama y veamos si es que aparece alguna nueva luz. Sí, En este caso, una lucecita sudamericana. Sí. Y también le vamos a transmitir, por cierto, al resto de las colegas, tu mensaje en relación con esta publicación que denosta el trabajo de las mentoras mujeres en relación con el desarrollo de la botánica. Así es que quedan todos los mensajes encauzados. Me comentan aquí que podría haber alguna otra pregunta en el chat y si no, ya estaríamos cerrando para ir a las mesas temáticas. Sí, yo tampoco puedo ver el chat. No sé si hay preguntas. Ali está activando, a ver. Cuéntanos, Ali. Sí, le estoy preguntando a Marcelo si le activo el micrófono, por si quiere hacer la pregunta. Rocío, Pablo también comenta si puedes compartir el link después, puede ser por el chat, para apoyar la causa que estabas mencionando. Sí, Andrés también lo tiene. El tema es que debo dejar de compartir pantalla completa para que... A ver, voy a dejar de compartir la pantalla, así puedo compartirles el link. Déjenme que ya los busco. Tengo tantas cosas abiertas. Bien, ya lo tengo. Aquí lo voy a dejar. ¿Dónde conviene que lo deje en el chat? Ah, aquí, perdón. Bien, ahí les dejo en el chat el link. Para que puedan apoyar esto. Estamos trabajando ahora en la respuesta que vamos a publicar pronto. Porque se ha pedido que se retracte el artículo y todavía no hay respuesta sobre eso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces te agradecemos enormemente, Rocío, habernos acompañado en la inauguración del Congreso y espero que nos volvamos a encontrar pronto, ya sea en una reunión virtual acá en Chile, en Argentina o en Inglaterra. Sí, Transmítele, por favor, nuestros cariños y reconocimiento a Sandy Knapp y a el resto del equipo. Y bueno, nos seguimos encontrando. La botánica es una gran familia de amigas, amigos, así es que seguimos en contacto. Seguimos en contacto y muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar lo que estoy trabajando. Muchas gracias. Seguimos al habla. Y todos los asistentes los dejamos invitados a la reunión de comunicaciones libre que viene a continuación.